puedes llegar. Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. Compuestos iónicos o moleculares. Me emociona estar con ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Química. Mi nombre es Elizabeth Ambrosio Ramírez. Y el mío es Emma Yolanda Flores Nava. Ahora que tomamos clases a distancia, es importante que juntos podamos aprender en este mundo de la ciencia, en especial de la química. En esta sesión diferenciarán entre los compuestos iónicos y moleculares a partir de sus propiedades. Qué interesante, sobre todo porque lo haremos a través de la relación de la química con la biología, o sea, la bioquímica. La química es tan cercana a nosotros que ni nos percatamos de cómo sería nuestra vida sin ella. Desde las culturas prehispánicas eran bien conocidas las propiedades de las sustancias, así como los procesos químicos que satisfacían diferentes necesidades humanas. Hoy es un placer que nos acompañe el licenciado Maximino Cruz Hernández, quien habla una lengua hermosa como lo es el náhuatl. Muchas gracias. Les agradezco la invitación que en náhuatl se diría Nimitzintlazcamatili Inechyolehque. Profesor, ¿qué le parece si usted nos ayuda a expresar en náhuatl el ¿sabían qué? Claro que sí. Por ejemplo, ¿sabían que se dice en náhuatl inquimatique? Muy bien. ¿Sabían que sin la química no hay cocina? Inquimatique atle payelusiol amo onca tlacualcali. Una reacción de óxido de calcio es la clave de nuestra dieta. Se ixtlamaquilistli, xahualitle calcio, ni eli clavetle tonetlacualistli. En México, uno de los alimentos indispensables es la tortilla, que se elabora con maíz. Para la obtención de masa de maíz es necesario previamente llevar a cabo una reacción química fundamental, la nixtamalización. Ipanmexco, se ome tlacuali monelneki ni tlaxcali, mochiwa icacintli, axtowi pampa oneline sintixtli, monelneki mohuicas se ixtlamiquilistli, payelisior, pehuali eli nextamali. Este tratamiento consiste en la cocción en agua de los granos de maíz con óxido de calcio o cal de piedra. Nitlanemilistli kipia ipancampa isini elotl, ika xahualitle calcio o nexatel ika al totoni. Es el mismo compuesto que se utiliza para la construcción. El óxido de calcio se combina con las paredes celulares del maíz, formadas de celulosa, polímero natural que los humanos no digerimos. Eli sanyeno, yectlalili, tlenmotequihui pampa tlaquesecayol, xahuali tle calcio, mohuicaltia ika icuetlaxo, tlen sintli, mochictoc, tle icuetlaxonacatl, yelisiotl, tlen masewalmec, amo ticua. En esta reacción se ablanda las paredes celulares formando una especie de gelatina, de manera que los granos son mucho más suaves. Además, se incorpora calcio, por lo que al ingerir tortillas o alimentos derivados del maíz es una fuente de calcio que es necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo, en particular del sistema óseo. Ipani ixtlamiquilistli moyamanilini iyolcuetlaxo, quichihtia se tlaxelolistli, tzacuanili tlen achicuali neltzintli, eli nelyamani. Nohki mocuiquili ne calcio pampa ken mocua ne tlaxcali o se tlacuali tlen mochiwa icacintli kipia se yolchicaualistli tlen calcio monelneki pampa se cuali tlachihualistli ipan totlacayo ipan ixcuyan tlen omiyol. Gracias a la nixtamalización podemos disfrutar de las sabrosas tortillas y todos esos platillos en los que se utiliza el maíz. Matitlascamatilica nenextamali,
Huelis tipaquilia Juan Ajuyac, Tlaxcali, Juan Ochimec, Nopatlacuali, Ipantlen, Motequihui y Cani Sintli. Profesor, le agradecemos mucho que pudiera compartir en náhuatl el ¿sabías qué? Muchas gracias y sigamos en Aprendiendo en Casa 2. Miyak, Tlaxcamati, Juanma, Toquilica, Ipan, Shimomashti y Pancali, Ome. Qué interesante es la química y aún más saber que la ciencia la practicaban las culturas prehispánicas y claro, que se sigue aplicando en la actualidad. Y en algo tan rico como lo es nuestra gastronomía. Continuemos aprendiendo más y para ello también necesitaremos nuestros propios materiales, como lo son cuaderno de la asignatura de Ciencias Química, libro de texto, bolígrafo o lápiz y colores. Maestra Elizabeth, ahora que estamos a distancia, hay alumnas y alumnos que están interesados en la química y quieren conocer a través de ella la explicación de eventos que les suceden. Por ejemplo, tenemos una alumna que actualmente estudia el tercer año de secundaria que se llama Evelyn y nos hace la siguiente pregunta. ¡Auch! Me dio un calambre. Ay, creo que necesitas un poco de... Gracias. Maestras, ¿por qué dan los calambres? Nuestro cuerpo está constituido por una infinidad de átomos, iones y moléculas, los cuales están en constante interacción, y nosotros somos la evidencia de esas interacciones. Toda la materia, incluyendo a los seres vivos, está compuesta por distintos átomos. Antes de correr, vamos dando pasos cortos pero seguros. Las sustancias que hoy vamos a presentarles las debemos de comprender desde la química y cómo es que funcionan en nuestro cuerpo. Estimada Evelyn y estimadas alumnas y alumnos, pongan mucha atención ya que además de aprender química en esta sesión, aprenderán por qué es necesario cuidar nuestro cuerpo. Las moléculas están constituidas aproximadamente en un 98% de los elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, mientras que el otro 2% corresponde a elementos como el hierro, calcio, sodio, cobre, magnesio,
acuoso. Recuerden que la célula es como una fábrica donde se realizan muchos procesos y en la fábrica se tienen varios departamentos o áreas de producción. El citoplasma es uno de ellos. Su función es la de albergar a otros departamentos o áreas, pero no se llama así en la célula, se llaman organelos celulares. Está compuesto por agua, en su mayoría sales y otras moléculas. El agua es un disolvente biológico ideal. La molécula de agua consta de 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante un enlace covalente. Debido a la diferencia de electronegatividad entre ellos, se produce una distribución asimétrica de cargas, por lo que se forma una molécula bipolar. El oxígeno, que es más electronegativo, atrae con más fuerza al par de electrones que se comparte con cada hidrógeno, generando así una carga parcial negativa en este átomo y cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno. ¿Qué propiedades tiene el agua? Describamos en su libreta de ciencias química. El agua tiene un estado de agregación líquido, se oscila entre los 0 y los 100 grados Celsius. El hielo flota en el agua, es decir, el agua en estado sólido tiene menor densidad que en estado líquido. El agua actúa como disolvente para otras moléculas polares. La alta polaridad del agua favorece también a la célula porque fuerza a las sustancias no polares a agregarse o mantenerse juntas, contribuyendo así a la formación de las membranas que están constituidas principalmente por sustancias no polares. Las membranas son otro organelo celular y su principal función es ser una barrera selectiva de sustancias y delimitar a la célula. Así es, las membranas están formadas por lípidos, los cuales cumplen una función de ser la barrera selectiva para la célula, es decir, selecciona qué sustancias ingresan a la célula y cuáles salen de la misma. El tipo de enlace entre los átomos o iones de una sustancia se relaciona con sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, la mayoría de los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, son sustancias sólidas con altas temperaturas de fusión y ebullición, debido a que la fuerza de atracción entre iones positivos y negativos es muy grande y es necesario invertir mucha energía para separarlos. La gran mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua. Los compuestos iónicos en disolución pueden conducir la corriente eléctrica por la presencia de cationes y aniones. Sin embargo, en estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Como ya se mencionó, ejemplos de compuestos iónicos son las sales, es decir, compuestos formados por un metal y un no metal, como por ejemplo el sulfato de cobre, que es un fungicida que elimina hongos y algas en piscinas. Los compuestos moleculares pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Como ejemplos, la glucosa es un sólido. El agua es un líquido. El dióxido de carbono es un gas. Los compuestos moleculares como el dióxido de carbono o la glucosa comparten un par de electrones. Son sustancias blandas con solubilidad variable y no conducen la corriente eléctrica. Otro ejemplo es el azufre. Tiene una temperatura de fusión baja. Es sólido a temperatura ambiente. Utilizando ciertos criterios, es sencillo clasificar una sustancia concreta en compuestos iónicos o moleculares. Por ejemplo, si una sustancia es gaseosa a temperatura ambiente, seguro se trata de una sustancia molecular. Si conduce la corriente eléctrica, casi se puede hacer cargas iguales se repelen o se alejan y cargas diferentes se atraen. Los compuestos iónicos forman
átomos llamados moléculas. Una última propiedad interesante es la solubilidad. La gran mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua. Los iones, cuando están en disolución, se rompen las interacciones ion-ion. En consecuencia, hay interacciones entre los iones y las moléculas de agua. Cuanto más débiles sean las interacciones entre los iones, más fácilmente se disolverá el compuesto iónico en agua. ¿Qué le parece, maestra Elizabeth, que les probemos lo que les mencionamos? Muy bien, vamos a experimentar. Los compuestos iónicos y moleculares tienen propiedades distintas. El propósito de esta actividad experimental es distinguir compuestos iónicos y moleculares en base a sus propiedades. Los materiales que vamos a necesitar son sal. Este es su nombre común. Su nombre en la química es cloruro de sodio, sulfato de cobre, azúcar, glucosa. Tanto el azúcar y la glucosa son carbohidratos. Si los recuerdan, si no, recuperen los aprendizajes de ciencias en biología. Azufre, parafina, suero oral. De no conseguirlo, pueden elaborar su propia vida suero oral de la siguiente forma. Necesitan 2 cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cuchara de sal y cuando le agreguen 1 litro de agua pueden darle sabor con jugo de limón. Otros materiales que vamos a necesitar son agua destilada, que puede ser agua que previamente pusieron a hervir, alcohol, aceite, bebida deportiva. Nosotros pudimos conseguir en polvo, pero pueden tenerla también en forma líquida. Vasos de precipitado, pero si no los consiguen, unos de plástico transparente les será de mucha ayuda, una espátula o cuchara. Y dispositivo para medir la conductividad o corriente eléctrica. ¿Cómo lo haremos? Analizaremos la apariencia, estado de agregación, solubilidad en agua, temperatura de fusión y la conductividad de corriente eléctrica de cada sustancia. Anoten sus observaciones en un tabulador como el que les presentamos a continuación. Sugerimos que etiqueten los vasos con algún marcador o etiqueta o cinta adherible. Observen cada sustancia que tenemos. Anoten la apariencia y estado de agregación. En una cucharilla de combustión colocaremos el sulfato de cobre y en la otra vamos a colocar el azúcar. Vamos a observar cuál se hace líquida más rápida para poder comparar el tipo de enlace del cual están constituidos. Esta parte podrán hacer en casa con la ayuda de un adulto en corcholatas de metal retirando el plástico que tienen y sobre un comal os colocan las sustancias, le proveen una fuente de calor controlable, como las que tenemos aquí. Observen y anoten lo que ocurre. Recuerden siempre tener las medidas necesarias para prevenir un accidente. Observaron cómo la sal aparentemente no le pasó nada, en cambio, el azúcar se fundió. Tomemos una cantidad suficiente de cada una de las sustancias sólidas en cada uno de los vasos de plástico o en este caso de vidrio y agregamos aproximadamente 10 mililitros de agua y agitamos. Lo hacemos rápidamente. Yo empezaré con el cloruro de sodio. Maestra, ¿me puede ayudar con el sulfato de cobre? Sí. Veamos qué sucede. En esta parte vamos a ver qué sustancias son solubles en agua. El cloruro de sodio se disuelve rápidamente en el agua. El sulfato de cobre, ahí va. Vamos a hacer con azúcar. Con azúcar y también lo haremos posteriormente con la glucosa. Espero que hayan observado y anotado el estado de agregación de los reactivos antes de haberles agregado el agua. Como podemos ver, el sulfato de cobre se está disolviendo, al igual que el azúcar. Voy a hacer con el azufre. Miren,
Queda hasta suspendido. Lo mismo pasa con la parafina. La parafina tampoco se disuelve en el agua. Por su densidad, está flotando. Esta es la bebida deportiva. Le agregamos agua. Y casi de manera inmediata se disolvió. Vamos a ver qué pasa en el caso de los líquidos. Mezclaremos aceite con un poco de agua para ver la solubilidad del aceite en el agua. Como podemos observar, el aceite no se disolvió. Del alcohol, obviamente. Espera. Este es un güey. Aquí está. ¿Okay? Con esto ya podemos ver la solubilidad y anteriormente vimos la conductividad, la disolución en agua. Ya vimos cuánto se funden o no. Ahora vamos a ver la corriente eléctrica. Si conducen la corriente eléctrica o no la conducen. Para lo cual vamos a llevar el frasquito que tiene el azúcar. Vamos a ver si el agua con azúcar conduce la corriente eléctrica. Ok. La conduce ligeramente. ¿Por qué? Porque el agua Tiene electrolitos. Ahora probemos con el sulfato de cobre. Déjelo limpio. No, nada más acá. Acá sumergerlo mejor en el agua destilada para poder Limpiarlo. limpiarlo. Vean la intensidad del foco. Ok. Probamos otra sustancia. Por ejemplo, ¿le parece, maestra, si probamos con la bebida energética? Y enciende. ¿Ok? Por último, maestra, ¿le parece si lo hacemos con el azufre? El azufre es aquel, maestra. Ok. Veamos qué pasa con el azufre. No se enciende el corriente foco. eléctrica. Y si hacemos con el aceite, el agua y el aceite, es aquel, maestra. Tampoco conduce. Ok, entonces, chicos, registren sus observaciones en la tabla como la que se presenta en la pantalla. A partir de las propiedades de cada sustancia, infieran si se trata de una sustancia iónica o molecular. Maestra, y si les ayudamos a nuestros estudiantes con este cuadro, donde a manera de concreción explica las propiedades de las sustancias iónicas o moleculares. Me parece muy bien, les podrá ser de gran ayuda. También recuerden que si tienen dudas podrán consultar los teléfonos que al final de la sesión les proporcionan. Estimada Evelyn, el que nos den calambres, o mejor dicho, espasmos musculares, indica que hay un desequilibrio iónico entre los iones que intervienen en la contracción muscular, es decir, entre el sodio y el potasio. Además de que, si no consume suficiente cantidad de agua, no se pueden llevar a cabo las reacciones con los compuestos moleculares. Recuerda y recuerde que la glucosa, al presentar enlace covalente, da pie a formación de nuevas moléculas con las que te darán energía para que sigas ejercitándote. Esta supermolécula, que se llama ATP o adenosín trifosfato. De acuerdo, maestra. Les pedimos que pongan mucha atención y verifiquen sus respuestas. Además de que comenten con sus profesoras y profesores aquellas respuestas donde tengan duda o que quieran ampliar el conocimiento. Por hoy hemos terminado. Ha sido una sesión interesante, explicando la química de procesos que suceden en su cuerpo. Es muy cierto, maestra, así que les proponemos que sigan aprendiendo, imaginando y creando aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas